Aspectos de diseño para sistemas de distribución y transporte de gas según la norma ASME 31.8 por Kevin Velázquez para la Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología para la materia electiva 3 Transporte de gas dictada por el docente Diego Hernández. Preparación y procedimiento del diseño. Tenemos que los requerimientos de diseño de este código pretenden ser adecuados para la seguridad pública conforme a las condiciones que se encuentran en la industria del gas. También se deben establecer condiciones que pueden causar esfuerzo adicional en cualquier parte de una línea o sus accesorios, los cuales se utilizan en la buena práctica de la ingeniería. Tenemos como ejemplo las condiciones que incluyen los tramos largos, los autoportantes, terreno inestable, la vibración mecánica o sónica, el peso de las uniones especiales, los esfuerzos causados por terremotos, esfuerzos causados por diferencias de temperatura y condiciones de suelo y temperatura. Las diferencias de temperatura se deben entender como la diferencia entre la temperatura más baja y la más alta del metal durante la prueba de presión o los servicios operativos, considerando especialmente los datos de temperatura registrados en el pasado em, y los posibles efectos de la temperatura del aire y del terreno más baja o más alta. Tenemos también de que cuando se diseñan las instalaciones se debe considerar la calidad del gas que será transportado en el gasoducto o por el sistema del gasoducto, que se deben tomar las medidas para controlar o minimizar los efectos adversos de las propiedades del gas o la composición del gas cuando cualquiera de los siguientes factores pudiera ser una preocupación. Lo que tenemos cuatro aspectos: la composición del gas, el contenido de sulfuro de hidrógeno, el contenido de oxígeno, el contenido de vapor de agua y líquidos libres. En cuanto a la composición del gas, las variaciones no controladas en el valor calorífico pueden generar problemas en el proceso o en la boquilla del quemador del usuario final. Por ejemplo, digamos, tenemos lo que es el nitrógeno, los compuestos de nitrógeno y el dióxido de carbono pueden reducir el valor calorífico y aumentar la gravedad específica de la corriente de gas. En cuanto al contenido de sulfuro de hidrógeno, es altamente tóxico y contribuye a la corrosión en presencia del agua. En cuanto al contenido de oxígeno, contribuye a los problemas de corrosión en presencia de agua libre a ciertas temperaturas. Y tenemos determinadas mezclas de oxígeno y gas por encima del límite inferior de explosibilidad pueden crear una condición explosiva. En cuanto al contenido de vapor de agua y líquidos libres, el agua libre y los hidrocarburos a determinadas combinaciones de presiones y temperaturas pueden producir hidratos, los cuales son sólidos cristalinos que pueden producir bloqueos parciales o totales en el gasoducto, lo que puede interrumpir las operaciones del gasoducto. También tenemos aquí que lo más importante, el factor más importante que contribuye a la falla del gasoducto es el daño de la línea causado por las actividades de las personas a lo largo del trayecto de la línea y se produce durante la construcción, digamos, como de otras instalaciones relacionadas con el suministro de servicios asociadas con viviendas de personas y empresas comerciales o industriales, como el suministro de agua, gas, electricidad, sistemas de desagüe, líneas de drenaje, cables de alimentación y comunicación enterrados, las calles y los caminos. Em, Estos se vuelven más frecuentes y extensos con mayores concentraciones de edificios destinados a la ocupación por partes de seres humanos. Clases de ubicación para diseño y construcción. Tenemos tres ubicaciones que son secciones básicamente de 1.6 kilómetros y la otra ya va sin em, perímetro. Tenemos la ubicación clase 1, que son secciones de 1.6 kilómetros que tienen 10 o menos edificios destinados a la ocupación por parte, pues, de personas. Em, Está prevista para considerar áreas como los descampados, desiertos, montañas, pastizales, tierras de cultivo y áreas escasamente pobladas. En esta ubicación clase 1 tenemos dos divisiones, división 1 y división 2. La división 1 es la que en el factor de diseño de la tubería es mayor que 0.72, pero igual o inferior a 0.80. Tenemos la división 2, que es una en la que el factor de diseño de la tubería es igual o inferior a 0.72. Tenemos lo que es la ubicación clase 2 y es cualquier sección también de 1.6 kilómetros que tenga más de 10 edificios destinados a la ocupación por parte de personas, pero menos de 46 edificios.
Se consideran áreas en las que el grado de población sea intermedio dentro de la ubicación como de la clase 1 y la clase 2, como zonas marginales, alrededor de ciudades y pueblos, áreas industriales, fincas y haciendas. En la ubicación clase 3 también es una sección de 1.6 kilómetros que tenga 46 o más edificios destinados a la ocupación de personas y se consideran las áreas como desarrollos de viviendas suburbanas, centros comerciales, áreas de residenciales, áreas industriales y otras áreas pobladas que no cumplan con los requerimientos de la siguiente clase o ubicación. La ubicación clase 4 incluye áreas en las que prevalecen los edificios de varios pisos, en las que el tráfico es pesado o intenso y en las que puede haber gran cantidad de otros servicios públicos subterráneos. De varios pisos significa 4 o más pisos sobre el nivel del suelo, incluido el primer piso o la planta baja. La profundidad de los sótanos o la cantidad de los pisos de los sótanos es irrelevante. Requerimientos generales de tubería. Tenemos 12 ítems, los cuales son la fórmula de diseño de la tubería de acero, control y dirección de fracturas, limitaciones a la presión de diseño, limitaciones del límite de fluencia mínimo especificado, requerimientos adicionales para el espesor nominal de pared, factores de diseño y clases de ubicación, factor de junta longitudinal, factor de reducción de la temperatura, información e instrucciones adicionales sobre el diseño, protección de gasoductos y líneas principales contra peligros, requerimientos de cubiertas, distancias mínimas y revestimientos para gasoductos y líneas principales de acero enterradas. Y por último, resumen de los factores de diseño. Más adelante entraremos a especificar algunas y aquí vamos a como definir cada una de estas puntualmente. La fórmula de diseño de la tubería de acero dice que la presión de diseño para los sistemas de tuberías de acero para gas o el espesor nominal de pared para una determinada presión de diseño deberá determinarse mediante una ecuación que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tenemos lo que es el control y la detección de fracturas, lo cual tiene algunos ítems, lo cual es el criterio de tenacidad a la fractura. También tenemos lo que es la detención de fracturas dúctiles, tenemos lo que es el control de fractura frágil y tenemos lo que son los supresores mecánicos de grietas. Tenemos también ahora en las limitaciones en la presión de diseño. Eh, Básicamente esa se obtiene con la fórmula del primer requerimiento y esa se utiliza para reducir digamos como las presiones. Entonces pasamos a las limitaciones del diseño de fluencia mínimo especificado. Tenemos también lo que es el espesor nominal de pared. Es requerido para la contención de presión según se determina en esta norma y puede no ser adecuado para otras fuerzas a las que puede estar sujeto el gasoducto. En los factores de diseño eh, se utiliza una tabla que la vamos a ver más adelante para las clases de ubicaciones designadas y todas las excepciones a los factores de diseño básicos en las que se utiliza la fórmula. Tenemos lo que es la información o instrucciones adicionales sobre el diseño. Tenemos lo que son ensamblajes fabricados, gasoductos o líneas principales en puentes, enfriamiento por descompresión, diseño de medición y control de presión de flujo. Tenemos instalaciones de medición, otras consideraciones para las instalaciones de medición, lo que son instalaciones de control de presión de flujo. Tenemos también, por otra parte, acá lo que son las tenemos otras consideraciones para las instalaciones de control de presión de flujo. Tenemos instalaciones eléctricas y equipos electrónicos para instalaciones de control de presión de flujo y o medición. Tenemos evaluaciones geotécnicas, esfuerzos y fuerzas de instalación, recubrimiento protector, medidas de evaluación adicionales. Tenemos también por esta parte una fórmula, pero pues ya es irrelevante porque pues no vamos a entrar en contexto. Basamos fórmula de diseño de la tubería de acero. Decimos que la presión de diseño para los sistemas de tuberías de acero para gas
o el espesor nominal de pared para una determinada presión de diseño deberá determinarse con la siguiente fórmula. Tenemos que P es igual a 2 St sobre D por F de T. Esto es en las unidades de medida de Estados Unidos. Y para la unidad de medida internacional tenemos que P es igual a 2000 St sobre D por F de T, donde la D es el diámetro externo nominal de la tubería, la E el factor de junta longitudinal que se obtiene a partir de una tabla que está en la siguiente diapositiva, la F es el factor de diseño obtenido también de una tabla que se encuentra en la siguiente diapositiva. Al establecer los valores del factor de diseño, se tiene en consideración y se dejó margen para las diferentes tolerancias por debajo del espesor establecidas en las especificaciones de la tubería enumeradas y aprobadas para el uso de este código. La P es la presión de diseño que está en PSI o en kilopascales. La S es el límite de fluencia mínimo especificado, también es en PSI, estipula las especificaciones según las cuales se compró la tubería del fabricante o eh, también los límites de fluencia mínimos especificados de algunos de los aceros de tubería más usados, cuyas especificaciones se incorporan mediante referencia en el presente documento y se presentan en forma de tablas. Y ahora que tenemos que la T mayúscula es el factor de reducción de la temperatura obtenido en una tabla que está más adelante, y la T minúscula es el espesor nominal de la pared. Tenemos tres tablas de las cuales hablábamos anteriormente, lo cual es el factor de la junta longitudinal, factor de diseño básico, el factor de reducción de la temperatura para tubería de acero. Todas estas tres tablas son factores importantes para poder hallar o diseñar la fórmula de diseño de la tubería de acero y poder llevarla a cabo para poder, digamos, como encontrar el valor que necesitamos de esta fórmula. Tenemos que el factor de junta longitudinal tiene, digamos, todas las especificaciones acá. Momento. Tenemos acá, digamos, las especificaciones, la clase, el factor. Acá tenemos lo que es la clase de la ubicación de la que hablábamos anteriormente, que están acá y el factor de diseño. El factor de diseño va en unidades, ¿cómo se llama esto? Bueno, más adelante ya les aclararé en qué unidades van las del factor de diseño. También tenemos acá en esta tabla para la temperatura para la tubería de acero, la temperatura y el factor de reducción según pues los grados de temperatura. Para finalizar tenemos la tabla de factores de diseño para la construcción de tuberías de acero. Todo esto va en las unidades que les mencioné anteriormente, que es la unidad SMYS, que significa resistencia mínima de rendimiento específica. Entonces tenemos acá todos los ítems para la instalación de gasoductos, líneas principales, líneas de servicio popular, cruces de caminos y vías férreas sin revestimiento, cruces de caminos, vías férreas con revestimiento, la invasión paralela de gasoductos y líneas principales en caminos y vías férreas. Y todo esto va dependiendo de la clase de ubicación, como les especifiqué ahorita, si es clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4, y en la clase 1 dependiendo si es la división 1 o la división 2. Para finalizar, quiero agradecer por la atención prestada y em, nada chicos, cualquier pregunta o inquietudes pueden dejarlas en los comentarios y de esta forma serán respondidas. Muchas gracias.